28 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, una gran parte dedicada al estudio de la regulación del sector de las telecomunicaciones. Es miembro del Foro de Empresas Innovadoras, en las que colabora como ponente en sus eventos institucionales. Participa con frecuencia como ponente en diversos seminarios y congresos convocados por las asociaciones empresariales de España y de Europa. A nivel internacional ha sido reconocido por la organización sindical UNI como experto internacional en digitalización y nuevas tecnologías y suele participar habitualmente en foros europeos dedicados a la inteligencia artificial. Ha escrito estudios sobre la brecha digital en España, el impacto de la automatización en el empleo en España, la digitalización de la empresa española y el servicio universal de las telecomunicaciones. Es coautor de las publicaciones Innovación Tecnológica y Empleo, Mujer y Tecnología y UGT ante la digitalización, 3 años de acción sindical. Además, escribe con cierta frecuencia en diversos medios de comunicación sobre temas asociados a la digitalización y el futuro del trabajo. De ahí he robado yo una frase muy nueva que dice la prestación obligada del trabajo a domicilio, un artículo que he enviado esta tarde y lo cual se lo agradezco mucho. En colaboración con Future Work of Institute, Randstad y la Universidad Oberta de Cataluña, confeccionó el estudio Los trabajadores españoles ante la automatización. Colabora con frecuencia con diferentes entes académicos, dando charlas sobre digitalización. En el último año ha compartido sus conocimientos en diversos seminarios del Máster de Dirección de Recursos Humanos de la EAE Business School Barcelona y el doble grado de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un placer para mí presentar a José Varela, que hemos conversado muy poco, pero se lo ve una persona con muchísima experiencia, muchísima y que desde el punto de vista de nuestro humilde capítulo es un placer tenerlo por aquí. Antes de arrancar y de darle paso a José Varela, por favor, tenemos, para los que participen, tenemos un chat y tenemos una sección de Q&A, de Question and Answers. Por favor, cuestiones, preguntas, inquietudes que tengan al panel de Q&A. El chat es para saludarnos, que es más informal, y espero que este webinar sea de vuestro interés. Voy a pasar ahora el mando a José Varela como host para que pueda disponer de él. Y aquí, José, va para ti esta webinar. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Al contrario, el que creo que os tiene que dar las gracias soy yo. La verdad que me siento un poco privilegiado. Trabajo en una compañía en donde el Project Manager es una categoría especial dentro de las diferentes categorías de puestos de trabajo que hay. Tienen una retribución especial y además tienen una consideración muy elevada como expertos en todo tipo de gestión de grandes proyectos. Por lo tanto, para mí es un auténtico placer poder hablar con vosotros. Vale, yo lo que quiero es haceros una pequeña presentación. Me gustaría que no pasara de la media hora. Y a partir de ahí, de todos los datos que os voy a dar, va a ser un poco rápida, es un extracto de un curso que suelo dar normalmente dentro del sindicato, aunque también si me llaman en otros lugares lo imparto de unas 5 horas, en el que lo que suelo hacer es intentar explicar cuál es el posicionamiento o las ideas que tenemos dentro de la organización a la que represento, dentro de la Unión General de Trabajadores de UGT, sobre la digitalización. Bueno, voy a ver si soy capaz, porque ya lo he intentado hace un momento y supe hacerlo rápido, de compartir la presentación. Aquí está. Bueno, espero que la estéis viendo. Bueno, pues me gustaría empezar con una afirmación de principios, ¿de acuerdo? La revolución digital es una transformación que cumple con 3 requisitos imprescindibles. El primero es su propia imprescindibilidad, el segundo es que es imparable. Da igual lo que hagamos o lo que no hagamos, esto va a llegar. El problema es si no somos capaces de hacerlo lo más rápido posible y además es urgente. Obviamente todo lo que os voy a contar tenía su razón de ser antes de lo que estamos viviendo, de esta pandemia mundial. Por lo tanto, voy a intercalar entre el normal discurrir de la presentación trocitos de experiencias y de nuevas slides que he ido incorporando a lo largo
de este proceso de confinamiento para intentar actualizar y poner en contexto la situación que vive la digitalización. Uno de los primeros datos que quiero compartir con vosotros. Bueno, pues según IDC, que no es una consultora cualquiera que ande por ahí, afirmaba a finales del año pasado que en 2022 más del 60% del Producto Interior Bruto mundial iba a ser digital. Por supuesto, os confirmo que todas las datos que voy a exponer, la PPT la tiene Martín, tienen un enlace en la parte de notas para que podáis comprobar que las fuentes son fiables o que al menos dicen lo que yo os intento transmitir. Bueno, la verdad es que, ¿cómo está España en este porcentaje de PIB? Bueno, pues esto que es de la semana pasada, o de la asociación de una de las patronales digitales, dice que el impacto directo en España de la economía digital se acerca al 9% y el compuesto con los efectos indirectos e inducidos no llegaría al 20%. Como podéis comprobar, estamos bastante lejos de ese 60% en 2022. Ahora las últimas fuentes hablan ya que estaríamos superando el 48% del PIB. Estamos muy lejos. Nuestra economía, desde luego, si algo no tiene como descripción es que se pueda llamar digital. ¿Y por qué? Bueno, pues como veis en la parte inferior de la pantalla, más o menos el impacto directo, insisto, que roza el 9%. ¿Por qué motivo no tenemos un impacto digital más elevado en nuestro PIB? Bueno, pues básicamente porque las dos principales actividades o sectores de contribución al PIB son las actividades inmobiliarias y la construcción, es decir, todo lo que está relacionado con el ladrillo, y sus índices de digitalización es inferiores al 0,2%, ronda el 0,1%. Obviamente esto es un lastre, es decir, si tenemos un sector o un tejido productivo que está, que por definición no es especialmente digital, especialmente el de construcción, el de mobiliaria posiblemente mucho más, y este no se digitaliza al ritmo de los demás, lo que tenemos es un retraso muy evidente. Profundizaremos sobre esto un poquito más adelante, pero lo que quiero que veáis en principio es la foto fija. En muy poco tiempo, la mayoría de la economía mundial será digital y nuestro país está, desde un punto de vista macro, retrasado. Bien, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pues estamos viviendo uno de los momentos tecnológicos más importantes de nuestra historia como civilización. Y no quiero exagerar, es decir, la gente habla de la primera revolución industrial, la segunda. Bueno, a mí me gustaría destacar que estamos hablando de un momento en el cual no solo hay una tecnología, no es la electricidad, no es el motor de combustión, no es la locomotora de vapor, son muchísimas tecnologías que cada una por sí sola es disruptiva, puede marcar un antes y un después, lo que los expertos llaman una discontinuidad tecnológica. Por supuesto, la inteligencia artificial es una de ellas. Por supuesto, lo es la robótica, pero también lo puede ser el blockchain o incluso el Internet de las cosas, que todavía no está en un despliegue como el que puede llegar a tener, puede ser altamente disruptivo. Esto es un artículo que publiqué ya hace más de un año en el diario.es, en el que intentaba explicar cuáles eran las implicaciones de una revolución industrial, perdón, de una revolución digital que no tuviera unos contrapesos sociales y que no fuera prevista con todas las cautelas. Bien, ¿qué distingue a esta revolución digital del resto de revoluciones industriales anteriores si podemos ponerla en una categoría de revolución industrial? Bueno, para empezar, la escala. Todos los sectores se van a ver afectados internacionalmente y en todos los países. No es como las revoluciones industriales anteriores que empezaban en Europa, quizás en Estados Unidos, y luego se iban expandiendo poco a poco. No, cualquier estado, cualquier país puede ser protagonista a través de una app, a través de una nueva innovación en la revolución industrial. Ya no existen esas diferencias entre mundos occidentales y asiáticos y no existen entre economías de primera y segunda. Una economía que tenga un host digital como puede ser Israel puede estar en punta de lanza internacional y mundial en cualquier momento. Por lo tanto, la escala es un factor diferencial. El ritmo. ¿El ritmo a qué me refiero? Pues que han pasado 75 años hasta que el 50% de la humanidad tenía el teléfono móvil y han pasado a prácticamente 5 meses para que la mitad de la humanidad tuviera un Pokémon Go. El ritmo es abrasador, es vertiginoso y por lo tanto también es otro elemento diferencial. El alcance. No va a quedar ningún sector, ninguna actividad, ninguna industria, ningún servicio, ningún producto que no tenga un matiz digital.
Y por último, la tipología. Y yo creo que incluso esta es la mayor de las diferencias con cualquier revolución industrial comparable. La tipología del cambio. Si hasta ahora habíamos utilizado de manera muy eficiente la tecnología para sustituir en la mayoría de las ocasiones la fuerza bruta humana por otro tipo de fuerza bruta o incluso la fuerza bruta animal, sustituíamos los caballos por tractores, sustituíamos el empujar, tirar de una piedra con un ascensor para subir material y hacer así un edificio. Ahora estamos sustituyendo otro tipo de función, que son la cognitiva. Estamos empezando a ser capaces de tener máquinas que no razonan, pero sí son mucho más eficientes que nosotros en ciertos procesos repetitivos. Estamos sustituyendo la neurona por informática. Y esto es algo que no había pasado hasta ahora en la historia. Por lo tanto, otro factor diferencial. Y estos 4 factores, ¿a qué nos llevan? A que no hay ni un solo puesto de trabajo inmune a la tecnología. Podrá ser menos o más influenciado, pero todos y cada uno de los puestos de trabajo del mundo van a tener un componente tecnológico y digital en muy breve tiempo si es que no lo tienen ya. El centro de mi presentación de hoy quiere ser explicaros cómo está la empresa española desde un punto de vista de digitalización. Este estudio que publicamos, pues la verdad que muy recientemente, a finales del año pasado, intentaba hacer una panorámica en base a 3 grandes patas de la digitalización: las nuevas tecnologías referentes a las TIC, la innovación y la I+D. ¿Y cómo estamos en esos 3 grandes apartados que pueden definir la digitalización? Porque realmente estudios de este tipo yo sinceramente no los he visto. He visto muchos internacionales comparativos, muchos de Reino Unido, Estados Unidos, pero españoles realmente hay muy pocos. Bueno, pues como os decía, estos son los 3 ejes: el uso de las TIC, la innovación empresarial y I+D privada. Luego haré un pequeño aparte sobre las administraciones públicas. Y bueno, la primera foto es esta. Básicamente lo que nos dicen es que más de la mitad de nuestras empresas tienen un bajo nivel de digitalización. Es excesivo, demasiado elevado. Y en el otro extremo, el número de empresas que tienen un alto nivel de digitalización llega apenas al 13% cuando, por ejemplo, vemos que el Reino Unido supera el 21%. Es decir, tenemos un problema de retraso de digitalización en el uso de las TIC. ¿Cómo se detalla esto? Bueno, pues no solo es que no estemos avanzando, que ya es un problema, porque todo el resto de nuestros competidores, y esta es una de las grandes claves, la palabra competitividad, todos nuestros competidores invierten en tecnología y por lo tanto nos están sacando ventaja. No solo están invirtiendo mucho, sino que nosotros no estamos retrocediendo. Hasta hace muy poco, todos los años decíamos, es que no avanzamos lo suficiente. Bueno, pues según los últimos datos que hemos recogido del INE, estamos retrocediendo. Y voy a poner ejemplos. Esto es una gran panorámica sobre una serie de ítems que determina, tanto Eurostat como el INE, cuáles son la adopción de las nuevas tecnologías y de las TIC en nuestro tejido productivo. Bueno, sin entrar a detalles, os quiero hacer de esta gran panorámica, y veis aquí ya a la derecha los puestos que tenemos dentro de la Unión Europea, de los 28 países miembros de la Unión Europea hasta que el Brexit se sustancie. Veréis que en raras ocasiones estamos a la altura de lo que como potencia económica somos. Hoy por hoy, la 4ª economía de Europa. Bueno, pues de todas las magnitudes, 6 de ellas, son 20 y pico, registran retrocesos. Otras 4 representan un crecimiento plano, es decir, del 0 y poco, siempre inferior al 1. Ninguna supera el 5% de crecimiento anual, es decir, ni el Big Data ni la Cloud está ahora mismo a crecimientos de más del 4%. España sitúa a nuestro país en el puesto 22 de los 28 posibles en empresas con alto nivel de intensidad digital. Y como os he dicho antes, tenemos el 5º puesto de la Unión por la cola en empresas con bajo nivel de intensidad digital. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a factores estructurales, pero a mí me gustaría hablar de uno que tiene mucha relación con lo que es mi profesión y mi vocación, es decir, con lo que pasa con las fuerzas de trabajo. Bueno, pues hoy por hoy, casi la mitad de los trabajadores españoles nunca utiliza un ordenador o un dispositivo conectado a Internet, a pesar de prácticamente todas las empresas del país tienen conexión a Internet. Y, de hecho, 3/4 partes de nuestras empresas nunca forman a sus empleados en nuevas tecnologías relacionadas con las TIC
y solo el 4% de las microempresas, que recordemos es un porcentaje superior al 90% de nuestro tejido productivo, dan formación digital a sus trabajadores. Esto es uno de los motivos, además de lo puramente estructurales, que nos llevan a concluir o a ver claramente cómo tenemos un retraso digital muy evidente y muy peligroso. Pero otro de los factores clave es la inversión. En 2019 invertimos un 25% menos que en 2018 y nos pusimos a la altura o incluso por debajo de 2016. Es lo que estoy comentando. No solo es que no avancemos al ritmo de nuestros competidores, sino que estamos retrocediendo. Bien, y en innovación, ¿cómo estamos en innovación? Bueno, pues nuestro tejido productivo no es especialmente innovador. En 2017, que son los últimos datos consolidados que había hasta ayer, que salió el European Innovation Scoreboard, el gasto en innovación que se hacía por las empresas españolas era similar al de 2005. Estamos hablando de 12 años prácticamente perdidos en términos de inversión en innovación. De hecho, ¿esto a qué nos lleva? A que si uno analiza los principales indicadores mundiales en innovación, ven que las curvas de nuestro país son altamente descendentes. Somos la 14ª potencia mundial en economía. Podríamos tener algún tipo de resultado similar y, sin embargo, en el Bloomberg Innovation Index, que es uno de los más importantes en innovación, pues hemos pasado de estar en el puesto 23 en 2015 al 30 del mundo. No solo retrocedemos, sino que los demás avanzan a un ritmo mucho mayor que el nuestro. Bien, este es el panel de I+D. Solo unos datos muy rápidos. El gasto en I+D en 2017 fue inferior al de 2008. El número de empresas que innovaban es similar al de 2006. Y el gasto sobre I+D empresarial en el PIB es igual al de 2006. ¿Esto dónde se ve? Pues se ve claramente en el número de empleados. Tenemos prácticamente las mismas personas que en 2008. Y todo esto está ocurriendo a pesar de que, bueno, pues que la digitalización es imprescindible si queremos sobrevivir. No solo sobrevivir desde el punto de vista de los actuales modelos de negocio, sino incluso de aquellos que desaparecen. Yo creo que este ejemplo, que también es una noticia muy reciente, es claro. Estamos pasando de un modelo en esta comarca del Bierzo, en el cual la mina era algo fundamental, era su sustento, y la única forma que han detectado en la cual con una velocidad más o menos rápida pueden adaptarse a la nueva economía es a través de la digitalización. Y como dice aquí su alcaldesa, no se trata solo de poner una página web. De hecho, nuestras empresas prácticamente el 80% tiene una página web, pero solo el 5% vende a través de ella. No se trata de estar en las redes sociales, el 80% de nuestras empresas están en las redes sociales. Se trata de digitalizar procesos, de entender el proceso de venta online integrado dentro de nuestro sentido de la omnicanalidad. Tenemos que buscar la digitalización como un medio de competir. Y este pueblo minero del Bierzo es un gran ejemplo. Pero es que además de todos los estudios internacionales, este también es de hace muy poquito, de Deloitte, dicen que a mayor nivel de maduración digital tenemos más ingresos y más beneficios. Y esto se confirma estudio tras estudio de la OCDE, del FMI. Cuanto más invierte en digitalización, haciéndolo bien, más se consigue, más aumentan los ingresos y los beneficios. Bueno, y en este estadio que he relatado hasta finales de 2019 cuando publicamos este estudio, pues bueno, pues aparece, de repente surge una pandemia. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, voy a contar una anécdota personal. Es de mi pareja. Mi pareja tiene una alta graduación a través de unas lentillas, tiene mucha miopía en ambos ojos y por lo tanto ya necesita permanentemente las lentillas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que llega la pandemia y el acceso a las lentillas, pues como sabéis, era muy limitado. No podíamos ir hasta la tienda, no había ninguna forma de adquirirlas. Mi pareja me dice, bueno, tengo aquí un almacenamiento bastante elevado, tengo reserva, yo doy para unas semanas, pero claro, el confinamiento se va alargando y mi pareja dice, mira, yo no puedo seguir así, yo no veo, necesito mis lentillas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo práctico de lo que significa no estar digitalizado en tiempos de pandemia. Bueno, pues nos vamos a la web de la óptica con la que trabaja y lo que nos dice es, en el primer paso, os voy a contar los 7 pasos que tuvimos que sufrir y además os puedo garantizar que fue sufrimiento.
El primer paso nos dicen, escríbanos un WhatsApp, porque hemos cerrado la tienda y, por favor, si quiere su servicio, entendemos que es un artículo de primera necesidad, escríbanos un WhatsApp. Segundo paso, escribimos el WhatsApp, no nos contestan en un tiempo, la verdad que razonable, nos contestan como un par de días después, y lo que nos dicen es, oiga, váyase usted a la página web. O sea, lo del primer paso. En vez de decir en la página web, vaya usted a este apartado de esta misma página web, nos dice que escribamos un WhatsApp para devolvernos a la página web. Y en esta página web, en el paso cuarto, nos piden los datos, nuestros datos que ellos tienen, porque tienen absolutamente todos los datos de mi pareja, donde vivimos, las dioptrías, absolutamente todo, pero tenemos que rellenarlos. Y nos dicen además qué tipo de lentillas queremos. Y nos proponen unos 50 modelos diferentes que cuando miramos las lentillas que quedaban en casa, ninguno se adaptaba a los que nos ofrecían. Posiblemente estaba ahí, pero nosotros no lo sabíamos reconocer porque la caja ya no estaba con nosotros. Y luego además nos pide exactamente la graduación. Podemos saberla o no, pero vuelven a ser datos, y ya estamos en el sexto paso, ya hemos dado 6 pasos diferentes, en el cual nos vuelven a pedir algo que ya tienen. La incredulidad obviamente es grande. Dice, pero ¿por qué me está pidiendo todo esto si ya lo tiene? Y finalmente, cuando queremos hacer la compra, nos dice que introduzcamos nuestra dirección, la misma dirección a donde nos manden la publicidad prácticamente todos los meses. Bueno, y sin embargo, ¿qué pasaría si esta empresa hubiese entendido que la digitalización era algo que le iba a dar un valor añadido diferencial? Bueno, pues que hubiese cogido la base de datos, y de esto sabéis todos vosotros mucho más que yo, pero simplemente quiero ejemplarizarlo, automáticamente nos hubiese enviado un correo o un WhatsApp, nos hubiese dicho, entre aquí con este usuario, esta clave, cámbiale usted en el primer acceso, estas son sus lentillas y su graduación, haga clic y las tendrá usted en su casa. 2 pasos, en los cuales el único que hace el cliente es uno. Cuando se lo dijimos, nos dijeron, sí, tiene usted razón. Al final, ¿sabes lo que pasó? Que otra empresa del mismo grupo nos contactó y nos dio todas las facilidades posibles. Y ahora mismo mi pareja está con esa empresa competidora porque con un solo clic le traen las lentillas a casa. Bien, entramos en 2020, a punto de entrar la pandemia y yo me encuentro con esto. El gasto tecnológico aún desciende más que en 2019. Aún desciende más. Es decir, no solo estábamos mal, sino en los 3 primeros meses de 2020 aún bajamos más. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega la pandemia, todas las empresas dicen, mi sostenibilidad futura está en riesgo. Y lo que tengo que empezar a hacer es intentar utilizar los canales online, los existentes, porque los propios es muy difícil construirlos en tan poco tiempo, para vender mis productos. Bueno, pues solo el 6% de las microempresas españolas vendían por Internet. ¿Qué estamos diciendo? Que el 94% restante nunca había vendido ni uno solo de sus productos a través de Internet. Sigamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las empresas se ponen a comprar como locos ordenadores. Por supuesto, a firmar contratos de cloud, a intentar buscar todas las maneras posibles para intentar responder a esta necesidad. Bueno, pues esto ocurre cuando en el año anterior se había descendido vertiginosamente el número de ventas de ordenador. Alguien me dirá, bueno, pero eso es bueno, ¿no? Es decir, teníamos un problema y hemos empezado a comprar. Bueno, pero es que si hubiésemos comprado con antelación y hubiésemos entendido que teníamos que pasar un proceso de digitalización, quizás este gasto ni tendría que haber sido tan inmediato, podría haber sido más escalonado y seguro mucho más optimizado, porque los precios de los ordenadores se dispararon especialmente para las empresas. ¿Y qué pasa con las administraciones públicas? Porque yo estoy hablando mucho de las empresas, pero el papel de las administraciones públicas es fundamental en 2 sentidos. En el sentido de financiación y en el sentido de elemento tractor, es decir, de mensaje a la sociedad. Si yo soy digital, las empresas van a ser digitales. Si yo abro líneas de crédito hacia las empresas para que se digitalicen, les animo de verdad a que den ese paso. Bueno, pues la situación, si no era igual, era peor. La realidad es que se tuvo que gastar millonadas para dar de repente teletrabajo a cientos de miles de funcionarios que no podían trabajar, y esto es durísimo decir, miles de funcionarios que no podían teletrabajar porque el teletrabajo no iba,
o no tenían ordenador, o si lo tenían las plataformas no estaban perfectamente adecuadas, si es que existían, y si existían no había un método de trabajo para repartirlo, no había forma de acudir a las bases de datos porque estaban isolated en un edificio perdido. Es decir, la administración, si algo ha hecho es no dar ejemplo en términos de digitalización. De hecho, ahora parece que vamos hacia el extremo contrario. Y hemos pasado de que prácticamente muchos compañeros del funcionariado no pudieran teletrabajar a decir, bueno, ahora vamos a intentar que trabajen 4 días. Bueno, pues igual estamos cometiendo un error, porque el teletrabajo ni son 4 días ni es ninguno. El teletrabajo son 2, 3 días, dependiendo de muchas circunstancias. Algo que hacemos normalmente los latinos y los españoles con cierta facilidad, pasar del 0 al 100 en muy poco tiempo sin pensar si el 0 o el 100 son las dos mejores alternativas. Mirad, este dato yo creo que es muy sintomático. En los 2 primeros meses de la pandemia nos gastamos 5,3 millones de euros en equipamiento tecnológico. Seguramente si lo hubiésemos hecho de forma escalonada en años anteriores, este precio se hubiese rebajado. ¿Y por qué me importa el precio? Porque es el dinero de todos y cada uno de nosotros. Es el dinero que pagamos con nuestros impuestos. Y esto, los gobiernos, las administraciones públicas, de todo tipo, autonómicas, de ayuntamientos, de diputaciones, centrales, todas tenían que haberlo previsto antes. Bueno, ¿y qué pasa con la educación? Pues 3/4 de lo mismo. Nos hemos encontrado, y esto también voy a profundizar un poco más adelante, que teníamos a un gran colectivo de estudiantes que no tenían dispositivos, o si los tenían no eran suficientes, o que las plataformas que había para acceder a la información de los distintos centros educativos no estaban adaptadas, o directamente a un método de trabajo a distancia, o a la carga de usuarios que de repente pasó de ser casi residual a ser mayoritaria. Bien, volvemos otra vez a los datos. ¿Qué ha hecho la agencia, el Estado a través de en estos años? Bueno, pues el gasto en TIC en 2006 era prácticamente el mismo que en 2018. El porcentaje de inversión en nuevas tecnologías, y estos son los últimos datos, los de 2018 era prácticamente el mismo. Y otro que nos duele mucho, en sanidad. Hablamos de APPs para el coronavirus, de la necesidad de innovar e investigar para tener vacunas, la necesidad que hay ahora en atención de primaria de que no tengamos que desplazarnos allí y poder solicitar recetas online. Bueno, pues el gasto por persona protegida, es decir, por persona que estaba bajo el seguro de la Seguridad Social o de la Sanidad, y aquí son un dato agregado tanto de Sanidad Central como por comunidad autónoma, es exactamente el mismo que hace 7 años. No hemos evolucionado nada en inversión TIC en sanidad. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a otra reciente publicación, este estudio es de Ecotec, creo que es de hace una semana o dos, en el que básicamente nos dice que nuestro índice de madurez digital en la salud es del 31% sobre un 100. Es decir, realmente negativo, muy deficiente. Voy a otra parte de esta digitalización, a lo que es la brecha digital. Bueno, pues yo lo califico como el mayor desafío del mercado laboral. Y alguien me dirá, ¿pero cómo dices semejante barbaridad cuando tenemos un montón de parados y además ahora en esta situación del COVID posiblemente más y durante más tiempo? ¿Cómo dices eso cuando tenemos a gente que está cobrando 700, 800 euros al mes? Bueno, pues yo creo firmemente que no me equivoco cuando digo que tenemos un auténtico desafío y voy a intentar explicar el porqué. Bueno, primero una parte del coronavirus. Veamos qué supone no saber utilizar Internet o no tenerlo en casa. Esto es otro caso real, como el que he explicado antes de mi pareja. Un amigo de la familia, un buen día dice que él está en confinamiento, que no tiene Internet y que es feliz, que no tiene ningún problema. De verdad, que está con su perro, no tengo Internet, pero no tengo ningún problema. Me entretengo con la tele o leyendo. Pero cuando no lleva ni 2 semanas de confinamiento, su lavadora se estropea. Deja de funcionar. Y aunque puede pasar unos días sin ella, el problema es que realmente no tiene lavadora y necesita una lavadora. Bueno, pues ¿qué pasa en una situación de confinamiento en la cual no tengo Internet? Las tiendas están cerradas y la atención telefónica prácticamente no existe. Pues que necesito Internet, que tengo un problema y necesito Internet. No tengo lavadora y podría haber sido un horno, una nevera o cualquier otro artículo de primera necesidad y me doy cuenta de lo importante que es tener una conexión a Internet y saber manejarla con cierta soltura. Bueno, ¿cuál es la situación de brecha digital, de conocimientos digitales de la población española? Bueno, pues yo creo que esos datos hablan por sí solos.
Puede parecer increíble, lo sé. Hay mucha gente que me ha dicho, no, esto no puede ser verdad. Yo siempre le pongo y le invito a mirar los datos del INE, yo le descargo los Excel, o le digo dónde puede localizarlos para hacer el estudio él mismo. Hoy por hoy hay muchísimas personas que no saben enviar un correo electrónico. El 20% de nuestra fuerza laboral, no de la población, de nuestra fuerza laboral, gente entre 16 y 65 años que está ocupado o activo, no sabe enviar un correo electrónico. Y de hecho, un 75% no sabe trabajar con una hoja de cálculo. Esto estaréis conmigo en que es un severo problema. Vayamos más allá. Y desde el punto de vista de educación, ¿cómo lo tenemos? Pues muy mal. Fijémonos en este mapa. Estos que tienen este color azulado son países en los cuales no existen pruebas de evaluación en los sistemas educativos reglados, ESO, primaria, secundaria o incluso en la universidad, no tienen pruebas para evaluar las competencias digitales de sus alumnos. Es decir, en este país, si se da formación digital, no se evalúa, con lo cual, ya sé lo que significa, que prácticamente no sirve para nada. Son conocimientos que no se sabe si se están quedando. Pero vamos más allá. Otro informe de la Fundación Cotet. El 55% de nuestros profesores no tiene las habilidades necesarias para dar clases en entornos digitales. Es decir, la mitad del profesorado no tiene la formación necesaria para dar clases online y atender a correos electrónicos y a plataformas tipo Google Classroom de trabajo colaborativo en educación. Y desde el punto de vista laboral, bueno, pues esto es uno de los datos más crueles que puedo daros hoy. Desde el punto de vista de las empresas, cuánto invierten en formación y el desarrollo profesional de sus empleados, nuestro país ocupa el puesto 104 del mundo, por detrás de potencias mundiales como Gabón, Cabo Verde o la República de Kirguistán. Estos son los datos que deberían hacernos reflexionar mucho. Pero esto es del pasado, es del presente, también lo será en el futuro. Bueno, pues yo solo un dato. La nueva generación de empresarios que están agrupados en una patronal publicó hace poco una encuesta sobre la formación, sobre qué es aquello que le aporta más futuro al valor de sus empresas. Bueno, pues la nueva generación de empresarios dice que en un 16% consideran que la formación de sus empleados no le aporta ningún valor. Ninguno. Es decir, todavía tenemos un porcentaje de jóvenes empresarios que consideran que la formación de los empleados no sirve para nada. Es duro, pero es la realidad de los datos. ¿Y qué hacen nuestros competidores mientras tanto? Bueno, pues ese es el plan de competitividad digital para Austria y la principal tarea o reto que ellos mismos definen que tienen es tener la educación y los trabajadores bien formados, la educación de la juventud y universitaria y trabajadores bien formados, por encima incluso de tener buenas infraestructuras. Y todo esto, toda esta brecha digital, ocurre a pesar otra vez de que nos dice el Foro Económico Mundial que en los próximos 5 años la mitad de los trabajadores españoles tendrán que mejorar sus capacidades digitales. Que además necesitarán 6 meses para conseguirlo, un tercio de ellos. Y que hay un 10% hoy de la fuerza laboral española que necesitará un año completo formándose para llegar al alcance de tener una formación digital aceptable. ¿Eso no es el mayor reto que tenemos por delante desde un punto de vista laboral? Y esto ocurre a pesar de que de los 10 nuevos empleos que se han generado en el ámbito de la OCDE en los últimos años, 4 de ellos están relacionados con sectores altamente digitalizados. Y a pesar de que hay estudios que dicen que estamos perdiendo el 3,7 de nuestro PIB como consecuencia de la escasez de talento. Y esto a pesar de que, como bien ilustra esta imagen, todos los expertos nos dicen que el lifelong learning se va a quedar para siempre. Es decir, que ya no va a ser aquello de llegamos a la universidad y encontramos un trabajo y se acabó el formarse. No, tendremos que formarnos a lo largo de toda nuestra vida. Y sin embargo, no lo hacemos, con lo cual estamos ante una paradoja. Tenemos una gran necesidad, tenemos un gran problema, pero en el medio no hay soluciones. Nadie aporta soluciones. Y cuando digo que nadie aporta soluciones, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que ahora mismo, hoy,
El Ministerio de Trabajo acumula, ya va a rondar los 3.000 millones de euros, está pendiente de que salga en cualquier momento la noticia, sin gastar en formación para políticas activas de empleo. Tenemos el dinero, pero no tenemos los planes formativos. El último plan formativo que he leído es el de Red Digital, red.es, por favor, perdón, y creo que hablaba de 40 millones. Y tenemos 2.500 metidos en un cajón sin usar. Bueno, a mí me gusta utilizar este par de frases. Una de ellas es: si la educación te parece algo malo, pues tú prueba con la ignorancia. Y la otra, que es: solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Tú no los formes y que se quedan. Esta es de Henry Ford. Bueno, voy a ir un poco, ya estoy acabando. Voy a hablar un poco de qué es lo que proponemos como organización. Bueno, en primer lugar, esto. Vamos a anticipar las consecuencias, vamos a analizar. La segunda parte es: tenemos que preparar a nuestra fuerza de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo barra a nuestros empresarios para que entiendan la necesidad de digitalizarse. Tenemos que construir redes de seguridad para aquellos que no consigan superar este paso. Esperemos que sean los menos posibles, pero es posible que haya gente que no pueda superar esta transición. En definitiva, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, son muy largas, son muchas, pero yo me voy a centrar en aquellas que creo que son las más importantes. La primera es que tenemos que pensar la digitalización poniendo a las personas en el centro. La tecnología está ahí y va a seguir evolucionando. Las empresas están ahí y esperamos que mejoren y que vayan lo más lejos posible, que ganen mucho dinero y que generen mucho empleo. Pero las personas necesitamos ponerlas en el centro. Formación, formación y formación. Las personas tienen que ser la clave de todo este proceso. Bien, no puedo comentar, no puedo detallar todas las recomendaciones que hemos pactado ya con el otro sindicato amigo y la patronal AMETIC, que la conoceréis como una de las patronales más importantes del sector tecnológico, pero ya hemos construido, ya tenemos acuerdos para aquellas empresas que quieran dar el paso de decir: oye, yo quiero meter la tecnología en mi centro productivo de trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago de forma que sea pacífico, que sea sin conflicto? ¿Qué pasos debo seguir? Bueno, pues hemos pactado un protocolo a través de un proyecto piloto de cómo se tiene que realizar la información a los trabajadores, siempre respetando los límites del poder de dirección de las empresas, que nadie se lo quiere quitar, pero también los derechos y libertades que tienen los trabajadores. Y yo lo que os recomiendo es: tuvimos un seminario en esta organización de directivos de capital humano. Es muy interesante, es 1 hora, es cierto, pero ahí explicamos paso por paso, todas las partes que estábamos implicadas, en cómo esa recomendación se puede aplicar a cualquier empresa. Llega una empresa y dice: oye, yo quiero aplicar una nueva tecnología a un proceso de digitalización muy profundo, tengo miedo, tengo mandos intermedios que no lo aceptan, tengo trabajadores que lo rechazan, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues en este vídeo podréis ver, a través de una presentación que hicimos en un acto en Madrid un poquito antes de que se iniciara la pandemia, cómo se puede hacer de forma pactada y respetando tanto los derechos como los trabajadores, como el poder de organización y de dirección de las empresas. Es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. La cuestión es que hay que tener voluntad de diálogo. Y yo siempre lo recomiendo, porque la alternativa a no hacerlo de una forma a través del diálogo, del debate y la negociación colectiva, casi siempre es el conflicto. Y las empresas en conflicto con sus trabajadores rara vez son capaces de mantener un liderazgo sectorial a lo largo del tiempo y de mejorar sus ingresos y su competitividad. Bien, esta es otra radiografía que hace la OCDE sobre España, cómo es la vida digital en España, y yo siempre me quedo con el diagnóstico que hacen, porque creo que es muy certero. España es un país con muchísimas oportunidades, pero también con severos riesgos. Y por lo tanto, todo aquello que vayamos a legislar de ahora en el futuro, tenemos que hacerlo intentando aprovechar las oportunidades y minimizando al máximo estos riesgos. ¿Y cómo? Nosotros lo que proponemos es un verdadero pacto de Estado por la digitalización. Que todo el mundo entre en ese Estado, en este pacto de Estado. Por supuesto, los gobiernos, las administraciones públicas, los empresarios, los sindicatos, pero cualquiera que pueda participar, por favor, necesitamos urgentemente que los principales partidos políticos entiendan que hay que estar a la altura del reto que tenemos por delante. Y sobre todo, que no hagamos políticas por legislatura. Que intentemos pactar un plan de digitalización a 8 o a 10 años. Esto es fundamental, sobrepasar la barrera de las legislaturas.
Hay que poner dinero encima de la mesa. Tiene que haber respaldo presupuestario. Y, por favor, no nos vale, como ha ocurrido hasta hace muy poco con las ayudas a la I+D. No, yo despliego 5.000 millones, pero pongo tantas trabas burocráticas que al final solo doy 500 al año. ¿De qué me sirve que me des 5.000 millones si al final solo das en ayudas 500? Necesitamos ayudas a fondo perdido, necesitamos desgravaciones fiscales, necesitamos apoyo gubernamental, liderazgo, tanto desde un punto de vista de comunicación como presupuestario. Necesitamos sensibilización. Y necesitamos también que el sector empresarial entienda lo que es la digitalización. No es poner una página web. Va mucho más allá, es automatización de procesos. Es no solo colgar las cosas en la cloud, es saber cómo puedo recuperarlas y optimizar a través de los procesos esa información semidistribuida o distribuida. Y, por supuesto, las ayudas públicas. Necesitamos también algo que vigile esto. No podemos dejarlo a que luego cada administración pública, cada empresa. Necesitamos un ente gubernamental de referencia que se ponga delante de todo esto y diga: yo soy el referente de digitalización, yo voy a dar las ayudas, yo voy a vigilar el proceso y voy a decir por dónde vamos bien y en qué nos estamos equivocando. Una vicepresidencia de Estado, un alto comisionado, una figura relevante desde un punto de imagen es importante, pero también desde un punto de vista de coordinación. Todos los ministerios tienen una parte digital, pero no hay un ministerio que coordine la parte digital de todos los ministerios. Y esa es la gran clave. Y por último, un marco legislativo garantista y predecible, es decir, que todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Que todos sepamos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y cuáles son las reglas que vamos a trabajar todos con ellas. Que no nos las cambien cada 4 años. Desde luego, la inversión tiene que venir por parte de las empresas, pero también tienen que estar incentivadas. Tienen que tener declaraciones fiscales, tienen que entender que esto es el futuro de la sostenibilidad de su compañía y además debemos crear empresas cada vez más grandes. Yo entiendo que esto a veces a mucha gente le cuesta. Oye, yo tengo mi pequeña empresa y me parece muy bien, yo no tengo por qué fusionarme. Bueno, realmente, si queremos tener un tejido productivo fuerte, la escala es importante. No es lo mismo digitalizarse a una empresa que tiene 9 empleados que otra que tiene 90. Es así. Y por lo tanto lo que tenemos que buscar es consolidar nuestro tejido de microempresas hacia unas verdaderas pymes. Pymes como las alemanas, que son pequeñas, son medianas, pero tienen una potencia económica, financiera y de músculo que desgraciadamente nuestras microempresas no tienen. Bueno, estoy acabando ya. Siempre acabo con estas dos frases. Yo, como decía Gandhi, seremos el cambio que queremos ver en el mundo. Y el problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacemos realmente los humanos. Bueno, pues muchas gracias y estoy dispuesto y a vuestra disposición para responder a cualquier duda, pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro que queráis proponerme. Martín, tu turno. Gracias. Muchas gracias, José. Realmente me he quedado en silencio porque tu presentación ha sido reveladora, la verdad. Los datos que has enviado, los datos que nos has proporcionado, cómo has evolucionado con respecto a la información que es tan actual, aparte, ¿no? Porque tienes datos de la última pandemia. De la última y primera pandemia. Yo quiero hacer a mí me queda una inquietud que es si la digitalización para España no es una utopía, José, porque lo visto de los datos, de la información que tú reflejas, del gasto estatal, de la falta de conciencia o de cultura en la digitalización, ¿no crees que es una utopía? O sí, una utopía. No voy a decir que es a largo plazo, ¿no? Porque eso sería ser directamente positivo en mi planteo. Es que no es una opción. Es que si nos dejamos llevar por, bueno, es que igual no podemos hacerlo, lo que nos va a ocurrir es que en vez de ser la cuarta economía de la Unión Europea o la 14ª del mundo, pasaremos a ser la 8ª o la 9ª de la Unión Europea y la 50 del mundo. No nos queda otra alternativa. Es cierto que tenemos muchos problemas estructurales, pero o lo hacemos o ya no nos va a valer solo con ser un país turístico y dedicado a la construcción. Incluso esos dos motores se van a venir abajo si no nos digitalizamos extremo a extremo y en todos los sectores. Vale. No sé si los attenders, dice aquí Julia Morcillo, dice, sería bueno para conseguir un incremento
de la digitalización. Un poquito que no alcanzo a leer el mensaje. Perdóname, Julia, a ver un poquito que lo voy a ver. Sería bueno para conseguir un incremento de la digitalización de las empresas privadas o públicas, hubiese un procedimiento, soportes y guía para que lo puedan conseguir, o sea, que aporten un proceso, un conocimiento y guías para que lo puedan conseguir. Desde luego, esa figura en teoría existe, ¿eh? Red.es tiene una serie de empresas contratadas que cuando una compañía, realmente son consultoras, cuando una compañía levanta la mano y dice, yo quiero digitalizarme y no sé cómo hacerlo, tienen una especie de asesores para la digitalización. Lo cierto es que esto lo estoy diciendo en un foro de Project Managers y seguramente mucha gente no lo sabe. Entonces, con lo cual nos estamos equivocando. Es decir, esta segmentación de que un ayuntamiento también te ayuda una diputación, te ayuda una comunidad autónoma. Por eso necesitamos entes de referencia. Entes de referencia que cuando una persona piensa en digitalización diga, hay un ministerio, hay algo que me guía. Y sí, es fundamental que existan esto. ¿Por qué? Porque hay muchas microempresas que no pueden contratar a nadie. Y entonces o se agrupan o tenemos entes que han pactado con la administración pública unas tarifas y a través de ayudas compartidas lo que se hace es ayudarle a digitalizarse a un bajo coste, pero sin embargo las consultoras que trabajan para el gobierno reciben su tarifa habitual. Vale. Déjate la diapositiva puesta, la última, José, por favor. Claro. Una pregunta más que viene aquí un compañero, dice que desde el punto de vista del project manager o del individuo autónomo, el luchador, ¿no? El que está todo el día en la calle, ¿cómo puede hacer para crear esa conciencia, para manifestar esa cultura de la digitalización a nivel profesional, ¿no? Nosotros como directores de proyectos llevamos luchando muchos años para que nuestra figura como project managers se manifieste y después de 10 años, por ejemplo, en la Junta de Andalucía ya se está formando la figura del project manager. Ahora, con respecto a la digitalización, ¿cómo podemos hacer nosotros desde nuestro trabajo, nuestra profesión, para poder, digamos, entre paréntesis, evangelizar o dar a conocer o tomar conciencia de la importancia de la digitalización de nuestro trabajo? Bueno, pues es una cuestión de escala, ¿no? Es decir, al final lo que ocurre es una cuestión de que uno pone una semillita en un campo muy grande, pero si somos muchos poniendo esas semillitas, el campo será más estrecho, porque al final acabaremos ocupándolo. Yo lo que aconsejo a todo el mundo es compartir mucha información. Cada vez que hay algún dato, cada vez que hay alguna página web, compartirla, generar mucho movimiento, porque es posible que el primer mensaje, esta noticia que he pasado en una de los slides que ponía que en el primer trimestre de 2020 habíamos retrocedido en inversión en nuevas tecnologías. Es muy importante que lo que hagamos es coger y decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo. Tenemos que estar constantemente enviando esa información y bombardeando hasta que todas las personas que nos rodean entiendan que esto es grave, esto está ocurriendo. La pandemia nos ha ayudado desde el punto de vista de que mucha gente ha entendido que no se puede vivir sin ciertas cosas. Pero cuando llegue la vacuna o cuando llegue un antibiótico o una medicación que consiga, ¿se va a mantener? Pues, como dicen los british, los hábitos viejos tardan mucho en morir. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es seguir a un mayor ritmo. Es decir, oye, que la pandemia ha pasado, pero la necesidad sigue igual. Como venga otra pandemia, venga otra, o directamente dentro de 10 años, no nos molestemos si de repente somos la 9ª o la 10ª economía de Europa. Que nos pase, sin ir más lejos, host como el de Sofía en Bulgaria o cosas por el estilo, que están invirtiendo millonadas. ¿Para qué? Para conseguir saltar de la tercera división a la primera. La promoción y la difusión de estos eventos es para nosotros muy importante también. Hoy tenemos 32 participantes, lo cual creo que es muy buen número. No tenemos más dudas, más inquietudes. Agradecerte, José, tu tiempo en nuestro ámbito, en nuestra webinar. Informaros que a los participantes que estén aquí tenéis el número aquí en pantalla, el código para los PDUs. Agradecer a todos los voluntarios que han participado, especialmente a Nieves Navas, que fue la que te ha presentado.
y a Sonia Ruiz, otra compañera que ha logrado que esta red, ¿no? Como dices tú, ¿no? Esta red en la que estamos todos conformados para manifestarnos en este capítulo de Andalucía. José, te vuelvo a repetir, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu ponencia, espero que sigamos participando y cualquier cosa, bueno, aquí estamos, el capítulo de Andalucía del Project Management Institute, te agradezco tu tiempo y el de los 32 participantes que están aquí, tanto voluntarios como socios o como gente que nos visita, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, un abrazo a toda la audiencia y a vuestra disposición. Muchas gracias. Estamos en contacto y para todos vosotros que nos visitáis, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias y buenas tardes.